¿Qué tal? Soy el doctor Carlos Báez Montes. Vamos a reanudar la unidad número 5 de la materia Derechos Humanos y Seguridad Pública, de la licenciatura en Derecho y Seguridad Pública que estamos impartiendo a través de esta plataforma. Gracias por estar atento y haber llegado hasta acá en esta materia. Vamos a desarrollar hoy el tema la protección internacional de los derechos humanos. Vamos a hablar despacito, suave, tranquilos, para que alcancen a entender lo que representa esta protección internacional de los derechos humanos. En las pasadas unidades pudimos conocer ya qué son los derechos humanos, cuáles son las limitaciones de los derechos humanos para los ciudadanos, cómo el Estado realiza el acto de prevención y protección de los derechos humanos, garantizando, por supuesto, la atención a las actividades primarias de respeto a la vida, a la dignidad, al patrimonio de los ciudadanos. El Estado, como garante y protector de los derechos humanos, es el instrumento con el que cuenta la sociedad a través de el voto popular y las elecciones democráticas para que los derechos humanos desde los distintos poderes del Estado, ejecutivo, legislativo y judicial, constituido este a través de población, territorio y gobierno, los ciudadanos tenemos la certeza jurídica de que nuestros derechos humanos, que son inherentes al hombre, estén salvaguardados y protegidos. Pudimos conocer perfectamente cuáles son las instituciones y los antecedentes de los derechos humanos desde Roma, Grecia, hasta nuestros tiempos. Pudimos analizar también el contenido constitucional de la reforma que llegó a México a partir del 2008 con el impulso del nuevo sistema de justicia penal acusatorio y oral, luego con la reforma constitucional del 2011, donde México se incorporó a los derechos humanos del mundo. Se homologó, se coordinó, se engranó nuestro sistema constitucional con los derechos humanos del mundo. Por eso es importante que hoy, que vamos a tratar la protección internacional de los derechos humanos como un sistema universal de protección, es importante tener presente, fresco y muy vigente qué son los derechos humanos, qué es lo que nos protege, quién los proporciona, quién es el garante y protector de los derechos humanos que tenemos y que gozamos todos los mexicanos, cuyos derechos humanos son equiparables a cualquier derecho humano que hay reconocido y protegido en el mundo. Pero ¿qué es el sistema universal? ¿Qué es el sistema universal de protección de los derechos humanos? Este busca garantizar el respeto y protección de los derechos fundamentales de todas las personas en el mundo. Este sistema se basa en una serie de instrumentos jurídicos internacionales, órganos y mecanismos que promueven la protección de los derechos humanos. Y se los explico de esta manera sencilla. México es uno de los países del mundo que está coordinado, adherido a la Organización de las Naciones Unidas, a la ONU. Y en cada continente existe la Organización de Estados, en el caso de América, así como en África, en Europa, en la India, en el resto de los continentes, existen organizaciones hermanas que trabajan y pugnan por el respeto a los derechos humanos. En el mundo, después de la Segunda Guerra Mundial, donde se vieron inmersos la mayoría de los países del mundo, se instaló o se constituyó la primera declaratoria universal de los derechos humanos, buscando que no se repitiera jamás
una nueva guerra mundial. Fue en 1948 cuando a través de la Organización de las Naciones Unidas se emite la primer Declaratoria Universal de los Derechos Humanos. Este es el documento fundamental de las naciones del mundo que trabajan y pugnan por el respeto a la vida, a la seguridad, al patrimonio, al respeto mutuo entre naciones y sobre todo a la libertad, a la no esclavitud, a la no discriminación, a la igualdad entre hombres y mujeres, al respeto a la vida, a la dignidad humana. Esta Declaratoria Universal, firmada en 1948 por el gobierno de México a través de nuestros diplomáticos y avalada por el Congreso de la Unión, es decir, por el Senado de la República, que es el instrumento legislativo que revisa todos los acuerdos, tratados, convenios, declaratorias internacionales de las cuales México forma parte. Por eso, esta primera Declaración Universal de los Derechos Humanos data de 1948. Y me detengo un poco. Esta declaratoria nos dio una vinculación constitucional para que México participara en forma decidida en trabajar y adecuar su marco constitucional para que se respetaran los derechos humanos. Vimos que nuestra Constitución apenas fue modificada y reformada el 2008 para el nuevo sistema de justicia penal acusatorio y oral, y el 2011 se homologó, se engranó nuestra Constitución con esa Declaratoria Universal de la que estamos hablando. Fíjense todo lo que pasó. De 1948 hasta nuestros días no teníamos los derechos humanos en el estatus en que nos encontramos en este momento. Antes los derechos humanos eran otorgados por el Estado, dije. Sí, entregados, reconocidos en ocasiones, pero los derechos humanos, ya los vivimos en la pasada unidad, no se reconocen, ni se entregan, no se entregan, ni se dan, ni se obsequian. Los derechos humanos se reconocen, mejor dicho, se protegen, porque los derechos humanos son inherentes al hombre. Lo dije, como este brazo es mío, ¿verdad? Este brazo es mío también. Esta cabeza es mía. Por tanto, los derechos humanos son míos. Y van a transitar mientras yo no afecte los derechos de terceros o genere algún delito con el pretexto de que se me respeten los derechos humanos. Ahí estriba la limitación, como lo dijimos en la pasada unidad. Pues, ¿cuáles son los principales instrumentos? Dijimos al principio, para reconocer en materia internacional los derechos humanos, la Declaratoria Universal de los Derechos Humanos, que fue la primera declaratoria que México firmó ante el mundo, donde el respeto a la vida, la dignidad humana, la seguridad, el patrimonio, la libertad, la democracia, quedaron plasmados en ese documento, y donde nuestro país se compromete y se vincula constitucionalmente para ser parte de esta Declaratoria Universal de los Derechos Humanos. Otro de los principales instrumentos que quiero analizar junto con ustedes es el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y de Derechos Económicos y Sociales. Este pacto internacional también es otra declaratoria, otro tratado de cuenta, porque este es un pacto donde también México participó, y habla de los derechos económicos, ya no solo de la vida, ni de la salud, ni del bienestar. Habla de temas económicos, temas sociales, temas culturales, temas políticos, temas civiles, donde México se involucra para avanzar como sociedad, y que en materia de derechos humanos estos elementos estén protegidos: el trabajo, el bienestar, la productividad, el respeto a la actividad civil de todos los ciudadanos, actividades económicas, mercantiles, laborales, empresariales, de toda naturaleza. Por eso se
surge en nuestra legislación el derecho mercantil, el derecho civil, el derecho laboral y se generan importante impulso al desarrollo económico y productivo de nuestro país como en el resto de los mundos. Hay otras convenciones, como por ejemplo todas las que buscan terminar con la discriminación y con la discriminación racial. Existe convenciones importantes, todas ellas contra la discriminación de la mujer, el maltrato a la niñez, el trabajo infantil, la explotación sexual, tanto de mujeres, niños, niñas, adolescentes, la trata de personas, donde a partir de otras convenciones internacionales se han fortalecido la atención y protección de los niños, niñas, mujeres y adolescentes. Este paso tan grande que México ha dado se ha logrado gracias al empeño y la perseverancia de todas y de todos los mexicanos. Hoy ya las y los hombres de este país, las mujeres y los hombres de este país somos iguales ante la ley y por tanto no debe haber una discriminación fundamental. Pero también hay otras figuras, no solamente a través de convenios o acuerdos. Existen autoridades internacionales como el Consejo de Derechos Humanos y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas de los Derechos Humanos. Son autoridades ejecutivas que sesionan con representantes de todos los países y a través de este consejo toman las decisiones. Y hay reuniones tanto en la Organización de Estados Americanos, que son todos los países de América Latina, como de todos los países del resto de los continentes, que sesionan y evalúan cuáles son los temas más urgentes que deben atenderse en materia de derechos humanos. Por ejemplo, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas es independiente del Consejo, es decir, el Consejo está representado por varios representantes de los países del mundo y hay un alto comisionado que es como la autoridad ejecutiva de la Organización de las Naciones Unidas. Este es el principal funcionario de la Organización de las Naciones Unidas, de la ONU. ¿Y qué hace? Sus funciones incluyen promoción y protección de todos los derechos humanos, civiles, políticos, económicos, sociales y culturales. Me regreso para atrás. ¿Cuál es la función del comisionado de las Naciones Unidas, del alto comisionado? Me regreso. ¿Cuál es la función del alto comisionado? Promover, proteger todos los derechos humanos, civiles, políticos, económicos, sociales y culturales. Esa es pregunta de examen y de la evaluación que tienen que hacerme al final de 2 cuartillas hechas a mano para que me las dejen y me las suban a plataforma en los términos que lo han venido haciendo en las pasadas unidades. Pero ¿qué hay más? ¿Qué más hay sobre la protección de los derechos humanos? ¿Qué instrumentos tenemos? Tenemos la Corte Internacional, ¿sí? La Corte Internacional es como un juzgado internacional donde están juristas internacionales del mundo que toman decisiones sobre las controversias de violación a derechos humanos que se dan en el mundo. Allá en la Corte ya nos han acusado sobre el tema de Actial, de Ayotzinapa, del tema ABC de Sonora, de los hijos desaparecidos. Tenemos sentencias que ya nos han emitido la Corte Internacional. Pues esa jurisdicción internacional investiga. ¿Qué hace la Corte Interamericana de Derechos Humanos? Investiga, enjuicia a los responsables de los crímenes más graves de trascendencia internacional, como el genocidio, los crímenes de lesa humanidad y los crímenes de guerra. Investíguenme esos conceptos porque son los delitos más graves que se pueden cometer contra la humanidad. La muerte masiva, los crímenes
que atentan contra la vida humana, el hambre, la marginación, la pobreza, las guerras, los crímenes de guerra, las venganzas, los exilios, la emigración de familias donde hay controversias. Pero ¿qué hace el sistema interamericano de derechos humanos? Ya sabemos que existe una corte integrada por jueces internacionales que emiten sentencias, pero a través de un sistema internacional de derechos humanos. Este sistema se centra en la promoción y protección de los derechos humanos en América, porque es un sistema interamericano o Corte Interamericana de Derechos Humanos. Por eso esta Comisión Interamericana de Derechos Humanos es el encargado de promover los derechos humanos y actuar como un órgano de protección de los derechos humanos que ocurran en cualquier parte y en cualquier rincón del continente americano, desde Canadá hasta la Patagonia, hasta Chile allá, hasta Argentina, hasta las Islas Malvinas, que están hasta el último del continente americano. Entonces, todos los rincones, países que estén aliados y adheridos a la Organización de las Naciones Unidas, puede proteger la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que es un órgano judicial que resuelve casos de violencia de derechos humanos en el mundo, principalmente en América Latina. Pero así como en América Latina existe la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en Europa, allá en España, Reino Unido, toda esa parte, Portugal, todos esos países europeos cuentan con un sistema europeo de derechos humanos que hace lo mismo que la Corte o Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Allá también existe una Corte Interamericana Europea y vela por los intereses de los países y las poblaciones, sociedades y humanidades de aquel órgano. Entonces, también actúa a través de un Consejo, de Europa, y sus principales órganos son la Corte Europea de Derechos Humanos, que es un órgano judicial que vela por el cumplimiento de la Convención Europea de Derechos Humanos. Y en los mismos términos, ya llevamos dos, ¿no? La Corte Interamericana de Derechos Humanos, la Corte Europea de Derechos Humanos, y pasamos a la Corte Africana de Derechos Humanos. Es la tercera. Esta Corte Africana de Derechos Humanos se encarga de promover y proteger los derechos humanos, como en el resto de las cortes europea y latina. Esta Comisión Africana de Derechos Humanos es un órgano encargado de promover igual los derechos humanos y actuar como órgano de protección. Este órgano africano de derechos humanos y de los pueblos que existen por allá es un órgano un órgano judicial que resuelve este tipo de temas de derechos humanos. ¿Qué mecanismos de protección hacen estas tres cortes? Yo se los cito. Atienden quejas individuales, es decir, la violación de derechos humanos individuales de las personas, de los organismos, de las hombres, mujeres, discapacitados. Es decir, recibe cualquier queja de cada sistema. Hace medidas provisionales, es decir, los órganos pueden adoptar medidas provisionales para resolver los daños que se pudieron haber causado a la víctima, poniéndola a salvo inmediatamente, brindándole un refugio, protección, seguridad, hacer un llamado a los países del mundo para que no repitan estas violaciones a los derechos humanos, y emite, lo más importante, sentencias. Estos órganos emiten sentencias que pueden ser condenatorias o en la búsqueda de la reparación del daño. Es decir, de esta manera, la Corte tanto interamericana como la Corte Europea y la Corte Africana resuelven los temas relacionados con la violación a los derechos humanos. En medio de todo esto,
ya habrás captado que las cortes que acabo de mencionar, que son instrumentos judiciales con juzgadores internacionales, tienen enormes y grandes desafíos. ¿Cuál? Uno, las cortes, tanto europea, interamericana y africana, tienen que combatir la impunidad que se da en el mundo. Así como en México hay impunidad, en muchos países existe impunidad. También tendrán que enfrentar un reto importante porque nunca serán suficientes los recursos económicos que se destinen para acabar con la violación de los derechos humanos. Por eso es necesario que la Organización de las Naciones Unidas promueva entre los países aliados, los países que están de acuerdo en trabajar y fortalecer los derechos humanos, deben buscar la manera de que se den y existan recursos de corte y sin interferencia políticas, ¿no? Porque si en México no nos ponemos de acuerdo ante la presencia de tantos partidos políticos, si en México no nos ponemos de acuerdo para nombrar a la presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y existe controversia o intereses políticos por su nombramiento, imagínense cómo estará en el mundo las controversias que se dan por intereses políticos y económicos. Por eso es un gran desafío que a nivel internacional se trabaje porque no exista una interferencia política por parte de ningún país, de ningún partido, de ninguna corriente para favorecer los derechos humanos. ¿Cuál es la importancia entonces de los organismos y sistemas internacionales de los que acabo de hablar? Acabo de mencionar algunos sistemas internacionales, lo repito, el interamericano, el europeo y el africano. ¿Cuál es la importancia de estos sistemas internacionales? Muy sencillo. A ver, lo escucho. ¿Cómo dijo? Protegen los derechos humanos. Esa es la importancia. Y desempeñan estas cortes, estos sistemas, un papel fundamental para la promoción y protección de los derechos humanos a nivel mundial. Y estos sistemas se constituyen de la siguiente manera. Estos sistemas establecen estándares internacionales del mismo trato y protección de derechos humanos en Europa. Debe ser el mismo trato de los derechos humanos y protección en América y en África. Hay un mecanismo estandarizado que son iguales. Por tanto, todos los países que intervienen deben rendir cuentas de que el respeto a los derechos humanos se está cumpliendo en cada país. México está obligado a que se cumplan los estándares internacionales porque México ya firmó el tratado en 1948, pero al mismo tiempo modificó ya muy tarde, hasta el año 2011, su reforma constitucional para acatar y ser vinculante de todas las obligaciones y compromisos que tiene la Declaratoria Universal de los Derechos Humanos, porque México había estado envuelto en intereses políticos y económicos de presidentes, gobiernos y más gobiernos que no respetaban los derechos humanos. Te los otorgaban, te los daban si querían y si no, que te aguantes. Pero ahora no, ahora es una obligación constitucional que se reconozcan y se respeten los derechos humanos como derechos inherentes al hombre. ¿Por qué entonces? ¿Cuál es la importancia de este sistema internacional? Además, ofrece protección a las víctimas. Es la forma en que podemos proteger a las víctimas hoy en día. Y promueve, por supuesto, la colaboración internacional. Vamos a hacer un rápido repaso de lo que acabamos de ver. Hablamos del Sistema Universal de la Protección de los Derechos Humanos. Ahí está el concepto, revísenlo con precisión. Lo repito, el Sistema Universal de Protección a los Derechos Humanos es el marco más amplio de protección a los derechos humanos a nivel global, a nivel mundial. Y la base principal de protección de los derechos humanos
es la Declaratoria Universal de los Derechos Humanos y sus numerosos tratados internacionales de los cuales México ha sido parte. ¿Cuáles son los principales instrumentos? Dije hace un momento, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos Sociales y Culturales, la Convención para la Eliminación de todas las formas de discriminación, la Convención para la Eliminación de todas las formas de discriminación de la mujer, la Convención para proteger los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Hablé también de la Organización de las Naciones Unidas y del Alto Comisionado, que es el responsable, titular, jefe, superior, defensor de los derechos humanos. Hablé de las Cortes Interamericanas de Derechos Humanos, de la Corte Europea, de la Corte Africana, y hablamos de los límites y los desafíos, así como de las tendencias que tenemos que enfrentar, que se los repito, son las tendencias y desafíos contemporáneos, son la globalización y los derechos humanos. La globalización plantea nuevos desafíos, como la protección de los derechos de los migrantes, y también promueve la cultura de la transfronterización, es decir, que lo que ocurre en México, si yo salgo a otro país, mis derechos humanos vayan conmigo y me los respeten en el país a donde vaya, porque los derechos humanos, dije, son inherentes al hombre. Estamos combatiendo la no discriminación, pero también los actos que no generen guerras, como el terrorismo, la seguridad. Estamos obligados a combatir el cambio climático, que también es una falta de respeto a los derechos humanos, porque estamos contaminando este país. Y por supuesto, todos estos desafíos y tendencias nos colocan en uno de los principales países que respetan y debemos respetar los derechos humanos de usted, de sus hijos, de toda la sociedad, de vivir en paz, de no generar un conflicto internacional que pueda trascender la frontera y con ello afectar. Hay situaciones de carácter internacional donde México tiene que tratar con pincitas las relaciones diplomáticas con otros países. Por eso la llegada de Donald Trump como presidente constitucional de los Estados Unidos mexicanos, yo hago un voto de que tenga una buena relación con México y que México sepa sortear un gobernante de carácter, de visión, protector de los derechos humanos y de los derechos de los estadounidenses, pero México debe ser también protector de los derechos humanos de todos los mexicanos, pero al mismo tiempo protector de los intereses de libertad, independencia, democracia y autodeterminación del pueblo mexicano. En la medida que la buena relación que se da entre Estados Unidos y nuestro país, en esa medida vamos a caminar sobre un riel de paz, de tranquilidad y de desarrollo para tener una sociedad pacífica, tranquila, armoniosa, productiva, económica, política, social y sobre todo con grandes oportunidades de desarrollo. Por eso nuestro país es ejemplo en el mundo de paz, voluntad, cordialidad y muy buena voluntad para sacar cualquier situación que nos afecte. Yo apuesto a que tengamos un país en paz y tengamos el más alto respeto a los derechos humanos y las garantías constitucionales que se constituyeron y se establecieron en junio del año 2011 en nuestro país, y nuestro país como Estado garante de paz y de tranquilidad, que forma parte de la Organización de las Naciones Unidas, ya respeta ese pacto internacional del cual se firmó en 1948, que es la Declaratoria Universal de los Derechos Humanos. Por su atención, muchas gracias. Soy el doctor Carlos Báez Montes. Me quedo contigo. Muchas gracias.